vesícula está concentrada, es a donde nos vamos explicando nosotros el porqué de la formación de cálculos en su momento. Entonces, estaba esperando a que se abriera el programita de la plática que les mandé. Ahora fue de sus días de entrada lenta a la plataforma. Pero bueno, ya estamos en ella, que es lo importante. Hay días que entro en minuto y medio, con todo, abriendo Face, haciendo todo, 2 minutos. Bueno, mucho 3. Y hay días que hasta 20, nos hemos quedado 15. Hoy fue un día de 15, más de 15. Un poquito menos porque ya tengo un ratito que estoy con ustedes. Bueno, entonces nada más como recordatorio para ustedes en lo que se refiere a la cuestión de la bilis, porque pues es el pleito, ¿no? En la bilis es a donde se forman los cálculos y incluso donde hay bilis puede haber cálculos intrahepáticos en los conductillos, en los conductos biliares intrahepáticos, puede haber cálculos obviamente en los hepáticos, en el colédoco, que digamos es uno de los sitios más frecuentes. Ciertamente cuando son intrahepáticos, ahí sí ya son primarios, ahí ya no son de formación secundaria que la vesícula se los haya regalado y que refluyan los cálculos hacia el interior del hígado, eso no sucede. Lo que sucede es que se formen ahí. Entonces la enfermedad de Caroli es una causa, por ejemplo. La colangitis esclerosante, pues también puede ser una causa de formación de cálculos ahí por atasco de bilis en el lugar. Y también existe un concepto ahí de bilis litogénica, en los cuales no se observa ninguna alteración en el esfínter de Oddi, que ese es otro punto también, ¿no? La disquinesia, tanto de la vesícula biliar como del esfínter de Oddi, que pudieran estar relacionadas con algún problema de formación de cálculos. Entonces, o sea, eso sí puede existir, por supuesto. Y pues resulta que ya sabemos la función de la bilis, más o menos la cantidad que se produce ya en el hígado, y de los componentes que anotábamos era pues principalmente agua, están las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Y entonces aquí lo estamos ubicando como, voy a agrandar un poquito más, este triángulo que es conocido pues, ya desde hace muchos años, porque fue una muy buena ocurrencia por Admiral y Small, ya desde el año de la Olimpiada de México, 1968, a donde ubica aquí en verde el sitio a donde se encuentra la bilis más soluble. Entonces, en ese caso, no habrá precipitación de cálculos, ¿no? Y si ustedes observan aquí, mientras más bajo el colesterol, pues más soluble está la bilis. Mientras, en este caso, aquí sería también hacia abajo, si nosotros lanzamos una línea, mientras más alto está la fosfatidilcolina y la lecitina, pues sería menor también. Y mientras más alto están los ácidos biliares como el cólico y el queno desoxicólico, algunos taurocolatos y glicolatos, mientras más altos hacen que esté más diluida. Les decía yo que las características de los cálculos prácticamente siempre son mixtos, y ahorita les voy a mostrar a ustedes esta está buena, esta diapositiva, por lo siguiente, ¿no? Aquí al final yo les pongo mixtos, si ustedes observan, tienen pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Los cálculos pueden estar formados primordialmente, y lo pongo con rojo, digo primordialmente porque está con rojo. Entonces, puede ser por polímeros de pigmento. Esto se ve un poquito más en pacientes que hemolizan mucho. O sea, los pacientes que tienen alguna malformación eritrocitaria que hace que hemolicen de células falciformes, etcétera, hacen un poquito más cálculos de pigmento. Luego hablan también de pigmento café y que tienen una cantidad de bilirrubinato de calcio grande que hace que tiendan al blanquecino. Y están los cálculos puros de colesterol, y fíjense lo de puros de colesterol, que tienen este formato
son blanduzcos, amarillentos, incluso en el ultrasonido, mientras más cantidad de calcio tienen, más sombra acústica posterior producen porque son más duros. En el caso de los del colesterol, prácticamente no producen sombra acústica posterior y el diagnóstico se hace porque al mover al paciente se mueven los cálculos. En ocasiones existen pólipos en la pared de la vesícula, que la mayoría de ellos son formados por colesterol, curiosamente, pero siendo el pólipo una especie de tumoración de la mucosa que puede presagiar cáncer o puede ser un antecedente inmediato del cáncer, pues ahí tienen ustedes. Entonces, observen ustedes acá, en los que son considerados cálculos de colesterol, el 50% es colesterol y el otro 50% son los otros componentes que hemos mencionado. Por eso les decía yo que la respuesta adecuada es que son mixtos. Hay quien dice, es que todos tienen colesterol. Sí, sí es cierto, todos tienen colesterol, todos. Pero incluso los que más colesterol tienen, no lo tienen en el 100%. Eso es lo que quiero que se entienda. Por eso es que la respuesta siempre será, pues que son mixtos. Los puros de colesterol son los menos, también la mayoría o de los que se consideran, vamos ahora ya no llamarles puros de colesterol, vamos a llamarles cálculos con mayor componente de colesterol. Pero los más frecuentes son los más mixtos, los que tienen calcio, y incluso aquí a la izquierda, aunque no se observa, déjenme ponerlo acá, porque efectivamente no se observa. Aquí hay un numerito negro, vamos a cambiarle el color del fondo de la para que vean ustedes que ahí se quedó escondido un numerito. Y ahorita va a aparecer, ya apareció. Entonces, ahí lo tenemos. 70% son, digamos, la frecuencia de ese tipo de cálculos y el 10%. Y acá probablemente podría ir más alto el total y aquí un porcentaje mucho más bajito los de pigmento negro. Bueno, entonces, pues, digamos, la formación y la fisiopatología es porque se queda mucho tiempo la bilis en el sitio y no se les olvide a ustedes que la vesícula tiene como función, una de sus funciones es deshidratar la bilis, o sea, concentrarla. Y eso ya lo hemos analizado y vuelvo a ponerles la lámina donde dice cuál es digamos, la densidad que tiene y aquí también se había quedado borrado, permítanme ponerlo en blanco. Esto de la concentración, para que de repente se pierden. Ok, entonces la concentración que tenemos nosotros ahí de la bilis en la vesícula es muchísimo mayor la concentración. Siempre les había yo dicho que compararan una solución al 5% con una al 10, pero nos podemos ir aquí hasta el 25 y aquí nos podemos ir al 2.2 a salir muy diluidita. Entonces, bueno, cuando se concentra la bilis puede haber varios motivos. Una es porque se queda la bilis estancada y entonces habla de un mal funcionamiento motor de la vesícula. Y el mal funcionamiento motor de la vesícula o alterado, aunque no sea patológico en un momento dado, son periodos de ayuno prolongado, eso serían uno. El otro son en mujeres que están embarazadas, incluso antiguamente, acuérdense ustedes que el embarazo genera una gran cantidad de estrógenos y de progesterona en la sangre de las mujeres cuando están en el embarazo. Incluso uno de los nombres que recibieron las hormonas femeninas al principio era relaxina, porque decían, debe haber una sustancia que haga que los tejidos de la mujer se puedan relajar a tal grado que una estructura que a veces es del tamaño de una pera, incluso no muy grande, pueda contener y dilatarse y hacerse como un globo que contenga una placenta, líquido amniótico y un bebé, ¿no? Y entonces, en total, que tenga un contenido de un volumen de 5, de 4 litros, si ustedes quieren, ¿no? Dependiendo del peso del niño. 3 litros y medio, pues es un tamaño bastante pues, voluminoso que permite esto. Y entonces esto de la relaxina, todos los tejidos de la mujer se afectan y no es una excepción la musculatura lisa de la vesícula, pienso yo. Aparte, la posibilidad de que se haga un poco más litogénica la bilis por la participación, en este caso, de las hormonas, aunque no está directamente ahí puesto. Claro, sabemos nosotros que el componente bioquímico del colesterol pues se parece
en todos los casos a las hormonas femeninas también, ¿no? Y masculinas, incluso con el ciclo este bioquímico que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, más bien la estructura química que se tiene. Se tiene también la posibilidad de que exista cristalización acelerada o que haya una supersaturación de bilis, en todo caso, ¿no? Y pues ahí es lo que determina esto. Ya ayer había yo mencionado, pues había yo mostrado todas estas posibilidades. Y entonces sabemos ya un poco de la fisiopatología. Sabemos también desde el punto de vista de herencia, hay familias completas que tienen esto. Les hablaba yo de unas tribus pimas en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, de indios pimas. Ellos tenían una frecuencia elevadísima de cáncer, de colecistolitiasis. Y ya les mostré a ustedes la frecuencia de los chilenos, que tienen muchísimas, ¿no? Entonces, la enfermedad vesicular viene desde no tener síntomas. Ya sabemos nosotros que la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, podemos ir desde no tener síntomas hasta síntomas iniciales, como sería el cólico vesicular. Y para diagnóstico de enfermedad vesicular, pues obviamente está la clínica de dolor característico. El dolor característico de enfermedad vesicular hay que ubicarlo en cólico o en dolor por inflamación. El cólico tiene las características, eso sí, ambos son en el mismo sitio habitualmente. El 90% de casos, bueno, el 80%, se queja de dolor en el hipocondrio derecho y probablemente un 40% también lo refiere dolor en el epigastrio. O sea, en ambos sitios, hipocondrio y epigastrio, porque pues, o sea, se hace su cuenta, les dije 80 más 40 sería 120, pues no hay 120% en este caso, sino me refiero yo a que el 80% lo reportan en el hipocondrio, pero hay un porcentaje también bueno, alrededor de 40, 50 incluso, que refieren dolor en el epigastrio. Y tienen una irradiación típica que es a la región dorsolumbar, o sea, lumbar alta, dorsal baja, y también al hombro derecho, a la zona de la escápula o al hombro derecho. Algunas pocas personas se quejan de dolor en el cuello, algunas pocas personas se quejan de dolor en el pecho del lado derecho, como una especie de dolor pectoral, sobre todo en las mujeres, luego mencionan, me duele el pecho, me duele la mama. Entonces, bueno, es un dolor. Ese dolor normalmente no lo vemos inmediatamente después de los alimentos. Lo vemos como diferido de 1 a 3 horas. Es una de las observaciones que yo he hecho. Cuando el dolor es inmediatamente, cuando es durante los alimentos o inmediatamente después de los alimentos, hay que pensar más bien en gastritis o en intestino irritable. O sea, en dolor traducido del colon por el reflejo oro gastro, bueno, esófago, gastro, recto, hasta el recto, que es un estímulo de movimiento, y si se espasma el colon, pues a las personas les duele. Entonces, el cólico vesicular tiene la característica de que me da en este momento y dura unos minutos y cede espontáneamente. Eso sí llama la atención porque le pone la atención a la molestia. Es raro que tengan una molestia vaga. Ciertamente hay de pacientes a pacientes en lo que se refiere a su umbral al dolor. Entonces, ahí tienen ustedes una de las características. Y lo que sigue después de esa sintomatología, lo idóneo es ir a ver a través de un ultrasonido, que es el estudio más barato, más accesible. Permítame un segundo. ¿Sí, diga? Sí, ¿qué puedo servirle? Sí. Si quiere, la hacemos en línea y se la podría yo hacer, pero hoy mismo, como a las 7, entre 7 y 8. Yo les llamo entonces a este número por ahí entre 7 y 8. Cómo no, con gusto. Hasta luego, a la orden. Entonces, les decía yo que el más accesible, barato, no invasivo y con una sensibilidad y especificidad que rebasa el 90%, pues es el ultrasonido.
Como todo, el ultrasonido tiene un factor interesante en el sentido de que se requiere una buena máquina que esté en buenas condiciones y que tenga capacidad y definición, porque ahora hay unos ultrasonidos hasta portátiles con mala capacidad y definición, pero muy portátiles, o sea, son a veces nada más un manguito chiquito que por Bluetooth se conecta con su computadora y luego tiene, bueno, a últimas fechas están muchísimo mejor, pero conocí unos que estaban súper chafísimas, ¿no? Y también son operador dependientes, o sea, lo que sepa la persona que está haciendo el ultrasonido de medicina y lo que sepa de ultrasonografía influye mucho. Entonces, si es una persona poco experta en ambos sentidos, pues ustedes van a tener malos resultados. Entonces, en la siguiente diapositiva les ubico de colelitiasis asintomática, está cólico vesicular, habíamos mencionado, está ya antes de sin síntomas. Entonces, aquí, pues, cuando yo digo sintomática, puede ser desde el cólico vesicular y podríamos poner como número 2 en relación a la diapositiva previa, ¿no? Que habíamos visto que era sin síntomas y con síntomas. Entonces, ahora ya con síntomas está la colecistitis crónica, la colecistitis aguda, la colecistitis crónica agudizada y el hidropiocolecisto. Aquí hay una bronca porque se mezclan criterios patológicos con criterios clínicos. O sea, yo no tengo manera realmente de decir que tiene una colecistitis crónica en el sentido de que hay linfocitos, pues nada más por clínica. Por clínica puedo decirlo porque ha venido con cólicos vesiculares de 8 años para acá o ya este último año una vez por semana lo tiene, ¿no? Entonces, muy probablemente va a asociarse a aspectos de inflamatorios. Eh, el cólico vesicular, le decía yo que nada más es una contracción brusca que pudiera no condicionar mucha inflamación porque se puede interponer un cálculo en la salida y generar la molestia. En la colecistitis aguda, ahí sí, la diferencia es que el dolor persiste. El dolor persiste, incluso pueden ser horas o pueden ser días. Y puede ser creciendo la patología o parar y ya resolverse paulatinamente. Puede ser que haga una especie de gráfica así alta y baje como un cerro. Entonces va subiendo el dolor, queda el dolor en un acme, dura un día, 2 días o a veces horas y baja paulatinamente. Entonces, a lo mejor empezó la persona con dolor el lunes, después de su comilona del domingo, que le invitaron una taquiza y le encantan las grasas, y pues terminaron de comer como a las 5 o 6 de la tarde y a las 2 de la mañana le despertó un dolor que le duró lunes, martes y el miércoles se le empezó a disminuir, el jueves ya menos, el viernes menos y ya el sábado, domingo prácticamente no se acordaba. Esa es una característica de un dolor de colecistitis aguda. Cuando la dejan evolucionar, ¿no? Que estuvieron ahí automedicándose su buscapina, compositum y demás. Está la colecistitis crónica agudizada de personas que vienen con un episodio de aguda, con varios de cólico, y en un momento dado se comporta ya como una aguda, pero ya sabemos que venía con una historia. Hay quien debuta con aguda, donde nunca había tenido ningún síntoma y debuta con colecistitis aguda. De repente les digo, no había sentido ningún dolor parecido. Dice, bueno, a lo mejor sí, pero no le hice caso, era una cosa mínima. Pues podremos tener eso. Ahora, cuando la colecistitis aguda progresa, puede progresar a inflamación solamente de la pared, incluso hacerse alrededor de la pared natas fibrinopurulentas y pegarse las vísceras vecinas, el epiplón, el duodeno, el estómago, el hígado, en otra zona. A veces a la pared anterior se puede pegar la vesícula, si es que se está asomando y hace contacto con la pared, con el peritoneo parietal. O simplemente a veces quedar llena de agua, bueno, de bilis, que cuando la bilis permanece mucho tiempo ahí ya se altera la fisiopatología en sí de la colecistitis aguda, se parece mucho a la fisiopatología de la apendicitis aguda en un momento dado. O sea, al distenderse demasiado la vesícula y haber proceso inflamatorio, también va a terminar por tener problema vascular, nada más que la ventaja de la vesícula es que no tiene tantas bacterias como el apéndice o como el intestino cuando se obstruye, que tiene muchas bacterias y trasloca. Pero sí pueden llegar bacterias ahí de la circulación, pues tiene asociación con el aparato digestivo. Y entonces, ciertamente, cuando tenemos una colecistitis aguda que progresa, puede haber solamente bilis,
Y les decía yo, el intercambio del líquido a veces, en lugar de estar absorbiendo la bilis, lo mete a la vesícula y la vesícula va aumentando de volumen. Aunque ya no esté entrando bilis del colédoco hacia la vesícula porque esté tapada por un calculito en el cístico, por decir. Entonces ahí está tapada y tiene una vesícula grande. Atención, eso genera muchísimo dolor. Y la distensión de la pared genera isquemia y por eso es el dolor tan intenso de los pacientes. ¿Sí? No, porque el síndrome de Mirizzi traduce, no sé si traiga yo aquí imágenes del de Mirizzi. Déjenme acordar, creo que no tenía yo, como para que la vieran ustedes. Lo que pasa es que en el de Mirizzi lo que sucede es, déjame ver, aquí está. Pues mire, muy a grosso modo, el de Mirizzi es la fistulización, o sea, en pocas palabras. Acá les estoy mostrando una vesícula pegada al duodeno y el proceso inflamatorio, al pegarse al duodeno, va a hacer que se perfore acá, incluso no va a haber fuga, digamos, hacia el peritoneo, porque el proceso inflamatorio se fue haciendo crónico y hasta que se hizo aquí una comunicación. Entonces llega a pasar un cálculo que estaba grandote acá y es el que va a tapar al paciente en el mal llamado hidrobiliar. Si eso mismo sucede acá, pero en lugar de pegarse aquí la vesícula, el cálculo está en esta zona y se va a pegar contra el colédoco. Entonces nosotros tenemos cuando existe fístula y cuando no existe fístula. Cuando no existe fístula le llaman 1A y 1B, es con conducto cístico permeable y con 1B es con conducto cístico obstruido. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que se tapa acá, el conducto puede estar permeable o obstruido, pero el cálculo está acá y empieza a aplastar la vía biliar. Y aparte de aplastarla, también la empieza ahora a dar y también se hace una comunicación. Y entonces puede ocupar porcentajes de la luz. Entonces el defecto puede ser 33, 66 y más del 66%, bueno, de 33 al 66, entonces la hacen tipo 2, 3 y 4. Y acá les muestro en una colangioresonancia a donde tienen ustedes lo que se conoce como 1B. ¿Por qué? Porque se supone que la vesícula anda por acá. Ya no tiene líquido la vesícula, si ustedes se fijan, pero aquí claramente se ve un defecto de llenado negativo importante, que lo que nos está mostrando es que está siendo aplastada la vesícula. Y pues bueno, le están diciendo 1B porque dice que es con obstrucción del conducto cístico porque la vesícula ya no tiene ni líquido. Si tuviera líquido se viese blanca como esto en una colangioresonancia. Entonces acá se está observando otra parte. Entonces si te fijas, realmente no tiene que ver con el conducto de Mirizzi, eso es lo que les estoy diciendo. Eso es en las paredes internas de la vesícula. Y claro, que si esta se pega al colédoco, pues eso es lo que va a provocar justamente, ni más ni menos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? No sé si esto te aclara, Gasga creo que fue el que preguntó, ¿verdad? Ok, entonces, no, pero ya ahorita ya les expliqué de qué se trata el síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi se caracteriza sobre todo porque el paciente está ictérico, pero en el interior del colédoco no tiene, por decir así, coledocolitiasis directa, sino que está, digamos, empujando la vesícula y participando la vesícula activamente de esa obstrucción, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos con que el hidrocolecisto y luego el piocolecisto, en lugar de tener líquido tenemos material purulento y el colasco es cuando pues le sucede lo que le sucede al apéndice cuando se rompe, ¿no? Entonces se puede romper y se riega el líquido, si es que hay biliar, si está el conducto cístico permeable, y si no, pues nada más se va a regar contenido que tenga que puede ser purulento o puede ser así. Esto de la coledocolitiasis, pues son litos, la mayoría son secundarios, lo que les he comentado. Y aquí lo que les voy a mostrar a un lado, en esta imagen, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una CEPRE, pero esta CEPRE no está encaminada a hacer el diagnóstico preoperatorio. Acuérdense ustedes que el diagnóstico para coledocolitiasis es la colangioresonancia definitivamente. Entonces, si yo me voy directamente al tema de colangioresonancia, perdón, de coledocolitiasis, el ultrasonido lo más a lo que puede llegar es a que está dilatada la vía biliar. Aquí lo que se observa en este ultrasonido
es la porta y la vía biliar muy dilatada. Normalmente la porta tiene que ser un tercio de la vía biliar. Y acá está pues prácticamente igual la porta arriba, dice vía biliar, perdón, arriba la vía biliar y abajo la porta. Entonces, la colangioresonancia es el mejor estudio para ver cálculos en el colédoco. En alguna ocasión yo les había mostrado, tengo en otra plática, unos cálculos en el colédoco que se ven perfectamente bien por ultrasonido, pero eso casi nunca sucede. Entonces, por eso es que no se los recomiendo para hacer diagnóstico de coledocolitiasis. Déjenme ver por acá. Ajá, miren, acá está en este ultrasonido. O sea, esto que está aquí prácticamente no sucede. Miren, acá está la vesícula en un ultrasonido, acá está la vía biliar, y en la vía biliar se ven dos cálculos con sombra acústica posterior. Eso prácticamente no sucede. Por eso les decía yo que siendo tan sensible como el 25%, no pedir ultrasonido para descartar coledocolitiasis, ¿no? Entonces, para cálculos de la vesícula, pues es la neta, sensibilidad de 83, especificidad de 95, les decía yo, pero para cálculos en la vía biliar es chafa, chafa, chafa. Para eso lo que se tiene que hacer es una colangioresonancia, que es lo que he mencionado, que es esta imagen la que necesitamos tener. Aproximada, porque hay otras más nítidas. Bueno, entonces, regresando a donde estábamos, que empezábamos a caminar sobre esto, les estaba yo mostrando esta imagen para mostrarles aquí que ciertamente el tratamiento para los cálculos en la vía biliar en la actualidad, el mejor que hay, que pues es menos invasivo que una cirugía, es la CEPRE, es la colangiografía retrógrada endoscópica. Ahora, eso de CEPRE pues, incluiría el páncreas, pero se ha dejado de canular el páncreas en la actualidad. Solamente se canula prácticamente la vía biliar. Entonces podrían quitarle la colangiopancreatografía, nada más colangiografía retrógrada endoscópica, yo creo. Y ciertamente, ¿por qué sé que es una colangiografía? Porque claramente se ve el endoscopio acá, claramente se ve el endoscopio acá. Miren ustedes la diferencia que hay entre cálculos facetados, como incluso estaban aquí muy claritos, que eso los regala la vesícula al colédoco, con un cálculo que tiene la forma de las vías biliares. Normalmente son más blanduzcos. Estos son los que se conocen como intrahepáticos, como primarios, que pueden ser del colédoco o incluso intrahepáticos, y pues eso es lo que tenemos. Entonces, los más frecuentes son los secundarios. No se les olvide, se van al colédoco porque se los regala la vesícula. Pasan chiquitos. A veces algunos pacientes tienen císticos bien gordos, por donde pueden pasar cálculos de buen tamaño. O sea, el cístico normalmente tiene un diámetro en su luz como de 2 milímetros, ¿no? De 1,5 milímetros, 1 milímetro a 2, cuando mucho 2 milímetros. Pero he tenido pacientes que tienen císticos de 1 centímetro. Así de gordo se ha hecho el cístico. El colédoco normalmente anda midiendo alrededor de 3, 4 milímetros, ¿no? En pacientes ya mayores puede alcanzar hasta los 5, pero en pacientes jóvenes, así como ustedes, el promedio ha de andar entre 2,5 y 3 milímetros de diámetro en su luz, bueno, de diámetro en general el colédoco. Y otro detalle también a medir en el ultrasonido son las paredes. Entonces, cuando a ustedes cuando nos piden a nosotros más bien cuando nosotros solicitamos un ultrasonido, habitualmente vamos a poner el ejemplo. Este ejemplo que tenemos acá está bueno, que está la vesícula, se observa la vesícula, que es una imagen hipoecoica o anecoica porque el líquido está muy transparente. Normalmente la pared se mide en el lado que da hacia el hígado, porque como refuerza, el líquido normalmente refuerza abajo, pues siempre verán una especie de pared gordota que no es en realidad la pared. Y previo al líquido, que sirve como ventana acústica, sí se observa muy bien la pared. Entonces, normalmente los ultrasonografistas, anótenle porque eso no lo pongo acá, normalmente para cuando ustedes piden, hay que procurar no solicitar un ultrasonido solamente de vesícula y vías biliares, porque hay personas que solamente les hacen a ustedes eso. Pero pues, si tienen el ultrasonido, mejor que les hagan uno de abdomen superior, a donde les valorarán hígado, vesícula, vías biliares, de pasada a la porta, el vaso y los dos riñones y el páncreas. Entonces, todo eso se puede observar.
Claro, si a mí lo que me interesa es la vesícula, entonces lo que tengo que buscar, número uno, es la vesícula, si tiene presencia de cálculos o no, si está vacía o sea, si nada más tiene líquido, y ya que se ve anecoico o hipoecoico. Eh, Medir el grosor de la pared, que no debe rebasar los 3 milímetros, debe ser el grosor de la pared menor de 3 milímetros, porque si no traduce inflamación. Y, por ejemplo, los cálculos luego se muestran de diferentes características. Los más frecuentes son como estos que producen sombra acústica posterior. Aquí ven ustedes negrito. Aquí refuerza, el líquido refuerza, pero la interposición de los cálculos genera una sombra acústica. Entonces es una característica típica, sobre todo de cálculos que son los más frecuentes, que son mixtos y que tienen no tanto componente de colesterol como serían los que tienen más componente de colesterol. Y otra cosa que necesitamos ver siempre es el grosor del colédoco, y el colédoco nos los muestran como yo les había, eh, eh, voy a enseñar por acá, acá está. En este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, porque justamente eso es lo que les decía yo. ¿Qué se busca en un ultrasonido de hígado y vías biliares? La textura del hígado, las vías biliares intrahepáticas, que como miden de 1 a 2 milímetros no se suelen ver. Lo que se ve dentro del hígado habitualmente son ramas de la porta y ramas de las suprahepáticas. La vesícula biliar y su contenido, que estaría acá, aquí está su contenido, acá está su contenido. El grosor de la pared, que no debe rebasar de 3 milímetros. Por ejemplo, acá, de aquí hasta acá, está la pared. O sea, bueno, aquí está aparentemente delgadito, pero aquí existe edema. Aquí, por ejemplo, puede ser que mida 2 milímetros, una cosa por el estilo, 2.5. Y otra de las cosas que tenemos que ver es la vía biliar extrahepática, que debe estar midiendo de 4 a 5 milímetros, decía yo. Promedio para ustedes 2.5, 3.5 cuando mucho. Entonces, normalmente se ve así como esta. Aquí lo que se observa esto es la porta, y acá es la porta, y acá la vía biliar pues se ve delgadita. Normalmente el calibre de la porta es un tercio, de la vía biliar es un tercio de la porta. Y acá pues están casi del mismo grosor. Si se ponen abusados, pues creo que hasta está más gruesa la vía biliar que la porta, ¿no? Tiene un diámetro mayor. Entonces, esto traduce en forma indirecta, pues que está tapado allá adelante, que puede ser por cálculos, que puede ser por tumor, puede ser por parásito, no lo sabemos, ¿no? O puede ser por fibrosis solamente, del esfínter de Oddi, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros por ahí. ¿Qué otra cosa les quería yo decir? Déjenme ver. Bueno, entonces, esto de coledocolitiasis, el 10%, se asocia a colecistolitiasis, ¿no? O sea, que son, o sea, de todas perdón, de todas las colelitiasis, más o menos el 10% tienen cálculos en el colédoco, o sea, coledocolitiasis. Y muchas veces no tienen síntomas, ¿eh? Y solamente el 4 al 15% son cálculos primarios. O también lo que se conoce residual, cuando nosotros hemos operado a un paciente, ignoramos que tenía cálculos en la vía biliar, los operamos, nos salimos y dejamos ahí cálculos. A veces incluso revisamos las vías biliares, o nuestro colega el endoscopista ha hecho una CEPRE y aparentemente quedó ya limpia la vía biliar, resulta que quedó ahí todavía con cálculos. Entonces eso es lo que tenemos. Una de las complicaciones de la enfermedad litiásica de la vía biliar es que siempre que se tape la vía biliar o cualquier conducto que normalmente drena de una cavidad o de una glándula, si se tapa tiende a infectarse. Entonces, no es excepción, la vía biliar es lo que le conocemos como colangitis. Si se infecta, pues produce colangitis. Además está la famosa tríada de Charcot, de ictericia, fiebre, dolor. Entonces, el paciente ictérico con fiebre y con dolor muy probablemente tiene infectada la vía biliar. Hay otros motivos que también el paciente tiene ictericia, fiebre y dolor, pero pues eso se conoce como colangitis. Está la ictericia tumoral, por eso hasta la puse verde, porque los pacientes con ictericia tumoral, sobre todo los tumores periampulares, cuando tapan ahí la parte distal, pues generan eso, justamente una ictericia de ese tipo. Nosotros aquí vamos a tener más adelante lo de tumores distales de la vía biliar. Bueno, está la ictericia no tumoral, que cuál podría ser, pues obviamente un síndrome de Mirizzi,
un parásito, cálculos en el lugar, o ictericia de otro tipo, de todas las hepatitis que hemos visto. Ya analizamos lo de Miritzi, ya no me voy a entretener en eso. Entonces, ¿cómo es que vamos a estudiar a nuestro paciente? Entonces habíamos dicho que por ultrasonido, y vamos a pedirle unas pruebas de funcionamiento hepático porque también estas nos pueden sugerir que haya una obstrucción principalmente, o que haya algo de daño hepatocelular secundario a la obstrucción, o que haya algo de daño hepatocelular secundario a una inflamación severa de la vesícula. Entonces, una colecistitis aguda nos va a elevar un poco las transaminasas, aunque el hígado esté sano en realidad. Ciertamente una obstrucción, ya vimos que incluso hace que el hígado desde el punto de vista funcional arrastre un poco la indirecta y no haga la síntesis adecuadamente, bueno, la conjugación en este caso, más que síntesis, conjugación, y no haga soluble la bilis indirecta, y entonces aumenta un poquito. Si tenemos un paciente con 15 de directa, vamos a tenerlo con 1 o 2 de indirecta, ¿no? Entonces es a donde hay que estar abusados. Entonces, en las pruebas de funcionamiento hepático, aquí les hago un repaso para lo que sirve cada cosa y ustedes ya son expertos en eso. Ya no me tengo que atorar por ahí. Y de los factores que se asocian a colelitiasis, o sea, ¿quién tiene más riesgo de tener cálculos? Pues los chilenos y los pimas, sí. Las mujeres por default, ya hablábamos del colesterol. Las mujeres que toman anticonceptivos, también. Las mujeres que han tenido embarazo, también. La obesidad para hombres y mujeres se aplica, la diabetes para hombres y mujeres se aplica, y la edad también hace un poco más frecuente la colitiasis en todo caso. Entonces, a los 40 años, un 20% de personas lo tienen, a los 70 ya un 30% en nuestro medio. El sexo femenino es mucho más frecuente, lo que acabo de decir, la familia, la obesidad. Cuando se pierde peso en forma brusca, se asocia mucho principalmente a episodios de ayuno. Entonces tengo la impresión de que la vesícula queda dilatada digamos, sin contraerse, por episodios más prolongados, sin estar bajo los influjos de la colecistoquinina, de la CCK, colecistoquinina. Y entonces probablemente eso haga que se concentre más la bilis y se formen los cálculos. Algunas dislipidemias también, bueno, alteración una cosa les voy a decir, hay pacientes que tienen 1000 de colesterol y no traen broncas de cálculos, ¿eh? O sea, el hecho de que aumente el colesterol en la sangre no hace que aumente en forma magna el colesterol en la vesícula. El colesterol en la bilis es un elemento habitual que ahí está y que normalmente precisamente por ahí se elimina el colesterol. O sea, parte de eso lo evacuamos y otro entra a la recirculación. Entonces, por ejemplo, la nutrición parenteral hace que los pacientes estén en ayuno prolongado desde el punto de vista oral. Entonces, la nutrición que se mete directamente a la vena no produce colecistoquinina y la vesícula permanece mucho tiempo así. Y eso es una explicación fisiopatológica, presencia de cálculo, ¿no? Se asocia con pacientes que tienen, incluso acá habrán leído, les habrá llamado la atención la ceftriaxona, sobre todo en niños. En niños pequeños es rarísima la enfermedad litiásica. Incluso la mortalidad en niños es elevadísima porque nadie se la sospecha. Me refiero con respecto a los adultos. No se mueren tanto por los niños que son, se defienden muy bien. Entonces, cuando a los pacientes se les tiene con un tratamiento prolongado con ceftriaxona por sepsis de cualquier tipo, se ha visto una frecuencia un poco mayor de cálculos en ellos. Entonces, bueno, tenemos acá lo de cólico vesicular como descripción, dolor en cuadrante superior derecho, epigastrio, lo que habíamos mencionado. Está el famoso signo de Murphy, que es el de inspiración cortada, el paciente por dolor. Les aplazan ustedes y como que detiene la expiración, por eso se llama de inspiración cortada. O también puede ser negativa la exploración, porque pues, si fue cólico vesicular ya no encuentran nada, laboratorio normal, y el ultrasonido muestra litiasis, ¿no? Ya quedamos qué es lo que vamos buscando en el ultrasonido. En este caso, bueno, acá está para cálculos en la vesícula, que se busca, eso ya lo acabamos de analizar. Entonces, la colecistitis aguda, les había yo dicho el mayor tiempo de duración, que ya se los dije cuando empecé la clase. En el ultrasonido solemos ver esto que se conoce como imagen de doble riel, que la ven arriba y abajo, incluso el reforzamiento está posterior a la imagen del doble riel, si se fijan. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Y
aquí lo que les estoy mostrando es cuando ya se opera por la paroscopía. Miren esta vesícula que se encuentra con las paredes engrosadas, prácticamente deleznables, o sea, desgarrables fácilmente. Y la capa que sigue, la muscularis y la mucosa, básicamente yo no sé si aquí la muscularis se desprendió junto con el peritoneo y lo que quedó aquí fue una especie como ya de una capa medio mucoide, purulenta, que pues ahí luego estaría la bilis o el material purulento, lo que haya, ¿no? Existe hay unas guías de Tokio que no son viejas, las han venido actualizando. Esta sobre todo habla de procesos agudos, principalmente de enfermedad de la vesícula de las vías biliares. Incluso precisamente son las guías clínicas de Tokio para diagnóstico y criterio para gradar la severidad de la colestitis aguda. Entonces acá tienen, por ejemplo, diagnósticos y criterio para colestitis aguda, signos locales de inflamación, que sería signo de Murphy, o por ejemplo, masa palpable o dolor, en el caso del cuadro clínico, ¿no? En el caso de los signos sistémicos, tenemos signos de respuesta inflamatoria sistémica, hay fiebre, proteína C reactiva elevada, glóbulos blancos elevados, y digamos, los hallazgos de imagen, normalmente, pues sabemos nosotros que son los característicos del ultrasonido, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que tenemos. Una de las broncas que veo es que ellos ponen A más B más C, si tienen ustedes, bla, 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 pues tienen que estar haciendo. Y pues a mí me encantaría ver otra vez la A, poner todo Morphy, bla, 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 más uno de estos, ¿no? Y bueno, es una forma de, pues porque todo lo tendemos ahora ya a meter en una bola de clasificaciones, escalas, etcétera. Y no está mal, pues, está bien. La colestitis aguda, que pudiera estar relacionado con piocolecisto, y cuando hay pus, normalmente son los gérmenes que andan por ahí, Polyclesella stinetobacter. La crónica agudizada, pues se parece, ¿no? Entonces, nada más que aquí pues, se vuelve como una aguda viniendo ya del paciente de varias veces que ha tenido dolor. Y lo que les decía yo, otra de las complicaciones es el hidrocolecisto y el colasmo, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en colestitis crónica, que han tenido cuadros repetitivos? Termina la vesícula por quedar como adosada a los cálculos. Acá les mostraba yo una. Observen ustedes aquí en esta imagen que les muestro al empezarla. Por ejemplo, la vesícula está atascada de cálculos y eventualmente puede salir y entrar un poquito de bilis, ¿no? Ya dudamos que sea funcionante. Pero miren esta, a donde la pared está fibrosa totalmente, y está nada más pegada a los cálculos. Eso es a lo que le llamamos escleroatrofia. Entonces, esto de la vesícula escleroatrófica, si lo vemos por ultrasonido, o esta también que está aquí, solemos ver nosotros una imagen parecida a esta, a donde lo único que se observa, ya la vesícula no se ve. ¿Qué es esto que está acá, muchachos? A ver quién dice yo. No has hablado. A ver, Harum, ¿qué es esto? Es un ultrasonido donde pues, se supone que es la topografía de la vesícula y que está acá. Por ejemplo, si yo te muestro acá una vesícula que se vea anecoica con un cálculo y aquí se ve la sombra acústica, justamente. Entonces, solamente ves sombra acústica y aquí pues, se supone que son los cálculos. Así se suele ver un ultrasonido con una vesícula como las que les había yo mencionado hace un momentito, ¿no? Entonces, el ultrasonido a veces muestra engrosamientos de la pared cuando está todavía, y eso es lo que se conoce como estereoatrofia que les estaba yo mencionando ahorita. Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros. Esto de la coledocolitiasis, ya les dije más o menos el porcentaje, y aquí se agrega que el paciente puede tener orina oscura, a veces coincide con dolor, a veces no coincide con dolor, y entonces el paciente si tiene aparte se le infecta la bilis, pues entonces va a tener la triada que habíamos comentado. Entonces la coledocolitiasis, habíamos dicho que de todas las colecistolitiasis, o sea, todo paciente que anda trayendo cálculos en la vesícula, 1 de cada 10 de esos puede tener coledocolitiasis. Entonces, ¿cómo descartar coledocolitiasis? Si el paciente nos ha dicho que ha tenido coluria, si tenemos un ultrasonido que nos está mostrando
datos de colestasis que ya no tengo que decirles mucho. Si yo esto mismo se los hubiese dicho antes de haber analizado lo que son pruebas de función, pues no tendrían ni idea de lo que les estoy hablando. Entonces, obviamente, bilirrubina directa un poco elevada o sin estar elevada, fosfatasa alcalina y gamma GT un poco elevadas, nos sugieren que pudiera tener un atasco por allá. Y si aparte el ultrasonografista nos dice que la vía biliar está un poco dilatada, y si aparte nos dice que los cálculos son chiquitos, pues muy probablemente pudo haber pasado a uno y es cuando se nos puede pasar de forma desapercibida. Y si tenemos varios positivos de estos, solicitar una colangioresonancia. La colangioresonancia de repente les puede dar falsos positivos y falsos negativos, por cierto. Y entonces aquí estaba lo que les decía yo de la colangitis, que puede estar causada por todo lo que les mencioné, incluyendo por instrumentación, o sea, cuando se les hace una CEPRE a los pacientes, pues pueden tener colangitis, es otra de las complicaciones que puede existir. Y entonces está la triada de Charcot, que es fiebre, dolor, ictericia, y en pacientes más graves pueden llegar al estado de choque y a la confusión y llegar a lo que se conoce como pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, en el caso de la colestasis, ya no tengo más que decirles a ustedes, y se agrega la respuesta inflamatoria sistémica. Y esto de la respuesta inflamatoria sistémica no es más que fiebre, leucocitosis, proteína C reactiva elevada, taquicardia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de cada una de las que hemos venido viendo, y ya ahorita si hacemos un repaso, son un montón, ¿no? Está cólico vesicular, colecistitis crónica agudizada, colecistitis aguda, hidrocolecisto, precolecisto, coledocolitiasis, colangitis, miritzi. O sea, son varias chácharas las que hemos estado analizando ahorita. Por cierto, nada más como para ver, mañana tendría yo considerado el tema de lípidos, electrolitos y choque. Ahí no les mandé nada a propósito, chequen ustedes a donde quieran. Vamos nada más a grosso modo porque los pacientes con pancreatitis lo que requieren es una hidratación oral agresiva principalmente. Entonces eso es lo que les tenemos que dar. Pues ya se nos está acabando el tiempo y a ustedes no les he pasado lista en estos últimos días. Pues hay que pasarles lista. Obviamente, cuando no les paso lista, pues está por default que tienen asistencia, aunque hayan faltado entre comillas. Bueno, ustedes no suelen faltar, eso me da mucho gusto, la verdad. Vamos a ver, vamos a pasar la listita rapidón. Vamos a ver. Aran Gómez. Presente. Mariana González. Presente. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Lizeth Guevara. Presente, Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lili Hernández. Presente, doctor. Santiago Herrera. Presente, doc. Araceli López. Presente. Edgar Martínez. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Presente. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Sandra Becerra. Presente, doctor. Juan Camaño. Presente, doctor. David Cholula. Presente, doctor. Aide Cruz. Presente, doc. Merced. Presente. Michel Cuautle. Presente, doctor. Perfecto. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Araceli Soriano. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Doctor. Berta Sánchez. Presente, doctor. Luis Romero. Presente. Michelle Rodríguez. Presente. Marifer Ramírez. Presente. Yesenia Parcero. Presente. Michelle Pani. Presente. Alma Navarrete. Presente, doctor. Y Monse Mauricio. Ya me contestaste, ¿verdad? Bueno, ya, como vieron, ahora lo hice como al azar. Luego me divierte hacer tonterías.
Hoy fue una de ellas. Bueno, entonces que estén muy bien, Hasta luego, chavos. doctor. Buen día. Cuídense. Gracias, doctor. Nos estaremos viendo por este Gracias, mismo doctor. canal. Adiós. Bye. ¿Alguien habla por ahí? Ah, pero ya te había yo escuchado. A ti y a Harumi, a los que ya escuché y como aparece en el recuadro, ya no les pongo falta. O de repente los veo como entran, a veces entre comillas me los salto. Pero no es que me los salte, los tengo presentes. Sale, nos vemos. Hola jóvenes quirúrgicos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿En qué nos quedamos, muchachos? Por cierto, ya les corregí a los que contestaron las preguntas estas que se prestaban para dos respuestas. Ya las corregí, bueno, de hecho ya tienen ustedes en lo personal la información, ¿no? Em, entonces, de cáncer de páncreas, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué fue lo que teníamos como que pendiente, no? Ahora, mudos. Alguien hable, ¿no? No se animan. No se arriesgan a que les escuchen sus voces. Pues nada más estábamos viendo tipos histológicos ¿De qué del oye? cáncer de páncreas. ¿A poco? Bueno, ¿A poco no te acuerdas que te dije que el CA19-9 era el marcador sí, más sí. frecuente? Entonces, eso ya está después de histológicos, ¿no? Ya habíamos visto factores de riesgo, ¿no? Y estábamos viendo sintomatología, ¿no?
Empezábamos rumbo a la sintomatología. Bueno, como ya son experimentados en esto y resulta que, eh, dado que ya vieron en su examen cómo les fue y ahora quieren cambiar para bien y ya estudian el trabajo previamente, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de la amilasa y cáncer de páncreas? A ver, ni modo, Perla, ¿para qué me contestas? ¿Qué opinas de amilasa y cáncer de páncreas? Pues yo creo que en el cáncer de páncreas ya sería como más factible porque pues hay un daño, entonces pues por lo tanto las enzimas también ya pueden estar muy aumentadas y siento que pues ya sería más factible pedirlas, pero no estoy segura. No está bien, o sea, eso que lo digas está bien. O sea, ciertamente, ahorita que tú puedas observar, pues por un lado vamos a tener sintomatología y por otro lado vamos a ir a buscar en el laboratorio. En cuanto a la cosa de la sintomatología, les voy a poner aquí la imagen para que tengamos en la memoria ese aspecto, ¿no? Entonces, incluso aquí puse con rojo esto de que, pues desafortunadamente aquí debajo de síntomas dice, no hay signos tempranos de riesgo, por desgracia, ¿no? Entonces, cuando los tenemos, habitualmente ya no son tempranos. Es un poco como se acordarán ustedes que les decía yo que una de las desgracias que tenemos en cáncer de esófago en México es que casi siempre lo detectamos en forma tardía y fue motivo de una preguntita que les hice, por cierto, en el examen. Entonces, pues cuando ya tenemos instalado el cáncer de páncreas en los pacientes, la pérdida de peso podría ser un aspecto común a ellos y aquí sí les puedo decir que el cáncer de páncreas es uno de los tumores que digamos, mayormente produce esa hiporexia que hace que pierdan los pacientes peso. Me acuerdo que nosotros, cuando estaba yo de residente, ya hace muchos años, eh, resulta que investigábamos si el cáncer, las células cancerosas generaban un metabolismo tan elevado que pusieran flaco a los pacientes. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar sobre eso? ¿De por qué baja de peso un paciente con cáncer? Doctor, no sé si sea correcto, pero por lo que recuerdo, el cáncer es como, ay, no sé cómo llamarlo, o sea, como que se adueña de todos los nutrientes y de todo lo que al organismo sano, por así decirlo, le beneficia o le ayuda para su supervivencia. Cuando ya hay cáncer, estas células lo que hacen es aprovechar todas estas fuentes o todos estos micronutrientes, en este caso, que deberían de favorecer al organismo del individuo y que sin embargo no lo hacen porque eh, como que alimentan al cáncer. Bueno, no sé A si... ver, te voy a plantear dos cosas. Claro, esto no se trata de que te esté yo tratando de explorar si lo sabes o no lo sabes, porque lo hayas leído, porque te lo hayan dicho. Más bien apela pues, a tu sentido común y del conocimiento que ya traes, ¿no? Número uno, ¿crees que esto pase con los pacientes que tienen cáncer de piel? Pues es que no deja de, bueno, no se ha visto tan así de esta manera, pero no deja de ser un tipo de cáncer. O sea, no tienes, claro, no deja de ser un tipo de cáncer. Aquí la cosa es que los pacientes que tienen cáncer de piel, si bajan de peso o no bajan de peso, atendiendo a todo lo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Sí. Entonces, si yo te dijera que hay pacientes que suben de peso teniendo cáncer, ¿cómo está tu Pues, teoría? es que no es tan común y bueno, no lo he leído así. Claro, pero no siendo común, Sí, efectivamente, no es tan común que un paciente suba de peso teniendo cáncer. sí, exacto. Pero en cáncer de piel ni suben ni bajan de peso. Claro, si se trata de un epidermoide ya agresivo, pero por ejemplo un vasocelular, pues la gente piensa que trae un lunar que se le ulceró o que se le ulceró algo y pues ni en cuenta. Las orejas luego que son las zonas expuestas al sol, que donde más hacen cáncer de piel, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer cervicouterino,
pues es como que lo corregional, las mujeres no pierden peso, a veces hasta ganan peso. Entonces, con todo lo que te estoy diciendo, en función de lo que tú piensas que sucede, que en la realidad no se da en todos los casos, ni tampoco en la mayoría de casos, a lo mejor, bueno, si le llamas mayoría a 50+1, tal vez sí, pero ¿y 49? O bueno, 30, porque esos 30 no. ¿Qué conclusiones podrías hacer, Neri? Puede ser el grado de inmunidad que tenga el paciente, es que al final de cuentas, Pudiera sí, o ser. sea, al final de cuentas el cáncer es algo que, como nosotros sabemos, la mayoría de los cánceres van a estar predispuestos por factores. Eso me gustó mucho, porque cuando dices el cáncer, hablas de una sola cosa. Y Sí, cuando dices la mayoría de cánceres, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, hay tumores que tienen mucha actividad local y regional y muy poca actividad sistémica. sí, Entonces, esos pacientes luego tú no les ves que bajen de peso ni nada. Ciertamente la astenia y la dinamia es algo relativamente frecuente. sí. Pero mira aquí dentro de la lámina que te tengo, el último renglón dice depresión. No, la depresión pues, es algo que se ve bastante común en pacientes con cáncer de páncreas. Entonces, si son acuciosos y traen una depresión medio inexplicable en el paciente, pues búsquenle, porque ahora sí, a lo que iba yo era lo siguiente, que yo he encontrado que dentro de los cánceres en general, por ejemplo, ¿por qué crees que el cáncer de estómago genera pérdida de peso? Pues por la misma fisiopatología del lugar en el que se encuentra. Claro, porque ahí a lo mejor se distiende y duele, no le da hambre al paciente porque Exacto, no quiere sí, sí, tener sí. dolor, o ya se obstruyó, ¿no? Sí, exacto, o sea, por la misma anatomía, las complicaciones que Claro, genera el y en cáncer. el caso de un tumor no muy grande del páncreas, pues no aplicaría, salvo que ya esté más grande y entonces también pueda estar obstruyendo y haciendo efecto de masa, ¿no? Sí, Entonces, aquí la verdad es que yo se lo he atribuido como que es uno de los tumores más productores de factor de necrosis tumoral y que hace que los pacientes tengan unas hiporexias tremendas y pierden peso cañón. Y una de las cosas es que va a depender dónde asiente el tumor, porque si asienta en la cabeza del páncreas son de los que más temprano nos van a avisar. Pero si atienda en el cuerpo, en la cola, pues la verdad es que va a ser tardío el diagnóstico. A veces los pacientes que tuvieron cáncer en el cuerpo o cola es porque ya tienen metástasis tienen adenopatías ahí periféricas al plexo solar y sus componentes. Y entonces el paciente tiene dolor en la espalda y dolor intenso en el epigastrio, ¿no? Y sobre todo como en barra y hacia atrás como si fuera de pancreatitis aguda. Entonces, si el tumor asienta en la cabeza del páncreas y obstruye la vía biliar, se ponen ictéricos y nos ayuda a hacer el diagnóstico más rápidamente posible. Afortunadamente, bueno, entre comillas, ¿no? Porque nadie quisiera tener un cáncer de páncreas, supongo, pero el 60% de los tumores pancreáticos se asientan en la cabeza, me refiero a malignos, los funcionantes, los neuroendocrinos son otra cosa. Y los pacientes pueden llegar a tener por ese mismo hecho pancreatitis. Entonces, acuérdense que les decía yo, uno de los diagnósticos diferenciales como etiología de la pancreatitis estaría un tumor que puede asentar periampular, cualquiera de ellos. Cualquier tumor periampular puede inducir pancreatitis. Entonces, si se trata de pancreatitis aguda secundaria a la tumoración, pues obviamente va a aumentar la lipasa y la amilasa. Pueden llegar a ser a veces ya insuficiencia pancreática exócrina, es raro, pero pueden llegar a ser y entonces los pacientes tienen heces flotantes. Ahí no ha tapado la vía biliar, la vía biliar propiamente dicha, sino nada más el virsum, sin obstruir la vía biliar, entonces el paciente no va a estar amarillo, pero va a tener insuficiencia pancreática principalmente exócrina. Por ejemplo, también los pacientes diabéticos de reciente aparición, ya tardía, pueden ser algún dato que nos pueda sugerir la posibilidad de una neoplasia pancreática. El dolor ya lo mencioné, la dispepsia, que es una mala digestión así, genérica, pues pudiera ser la náusea,
Y eso de la depresión pues llama la atención, ¿no? Entonces siempre hay que tomarlo en consideración. Bien, una vez que nosotros tenemos ya determinado esto, estamos sospechándolo, hay que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico, el ultrasonido tiene cierta sensibilidad, el ultrasonido general, normal, extracorpóreo, y el que tiene más sensibilidad y especificidad es el ultrasonido endoscópico, porque ese, como lo introducen ustedes al abdomen, y les va a generar, aquí les estoy mostrando a ustedes un ultrasonido endoscópico. Aquí el propio endoscopio trae un transductor de 360 grados y nos va a dar una imagen de 360 grados, ¿no? Entonces, a veces aquí pues será la luz del intestino, y en este caso es para diagnóstico de aquí lo que nos mostró es el colédoco, el conducto común entre el páncreas y el colédoco, y aquí se observa una piedra. Entonces, este ultrasonido fue sensible para mostrar una piedra, pero así como es sensible para mostrar una piedra, también puede ser sensible para mostrarnos una tumoración, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la vena mesentérica superior, la vena cava inferior, y ahí cerca estar mostrándonos una tumoración, ¿no? Incluso redondita. Aquí tenemos, por ejemplo, también una tumoración que está aquí justamente en esta zona, o aquí tenemos lesiones adenopatías cercanas. Claro, esto puede confundir, pero aquí sí se ve una ecogenicidad y siempre en 360 grados, no se les olvide. Como el endoscopio lo pegan a la pared y lo que nos interesa es que nos muestre esto, esta parte pues no nos interesaría, ¿no? Esta no nos interesaría, nos interesa donde está pegado el endoscopio, a donde está pegado en las paredes, porque nos permite muy bien ver cómo están las paredes crecidas o no. Entonces, bueno, eso sería una de las cosas que tenemos nosotros. De laboratorio, la verdad es que salvo el CA19-9 y si el paciente está itérico colestasis, no tenemos nada específico. O si ha hecho pancreatitis la amilasa elevada, pues sí, pero pues es que la mayoría no hacen pancreatitis, curiosamente. Y entonces lo que podemos pedir es una tomografía computada que se conoce como protocolo de páncreas y otra vez vuelve a ser polifásica. Así como en hígado pedimos polifásicas, en páncreas también se hace polifásica y nos hacen reconstrucciones vasculares bonitas para ver si no tenemos invasión en algún sitio, ¿no? Sobre todo cuando la tapificamos, pues estar enterados al respecto. Bueno, esto de la CEPRE, cuando nosotros tenemos tumores en la cabeza de páncreas, puede hacerse cepillado si es que ya invadió el colédoco, el cáncer de páncreas, que pues el cepillado sale positivo y entonces podemos hacer el diagnóstico. Una de las cosas que tiene una característica del tumor pancreático es que es una reacción desmoplástica intensa. ¿Qué es eso de reacción desmoplástica intensa? Que hay una especie de tejido como inflamatorio y fibroso alrededor del tumor, que el tumor puede ser de 1 centímetro y hacer una reacción desmoplástica de 2 centímetros alrededor. Entonces, 2 arriba, 2 abajo, más el tumor de 1 centímetro, tener ustedes una lesión de 5 centímetros, luego se punciona en forma superficial el chipote, no llegan hasta el centro y les dicen que solamente tienen tejido inflamatorio, ¿no? Entonces, ahora tienen ustedes, y también la resonancia magnética se puede hacer con protocolo de páncreas, y la CEPRE ya les había yo mencionado. Cuando ustedes están queriendo tapificar un tumor en general del aparato digestivo o de donde sea, que no sea superficial, siempre hay que estar pidiendo tele de tórax o en este caso tomografía de tórax para ver si no existen metástasis pulmonares. Entonces es algo que es importante. Una de las cosas que se tiene que hacer con los pacientes, o sea, si el paciente tiene chance de ser operado, a todo dar, y aquí sí el tamaño es importante. Así como en hígado es importante los criterios de Milán con tamaño, en páncreas también es importante porque incluso el tumor menor de 2 centímetros hace un tipo de T y el tumor mayor de 2 centímetros hace otro tipo de T. Y mientras más T tengamos T3, T4, pues la etapa del paciente es más avanzada y mientras más avanzada está la etapa del paciente, pues la mortalidad es peor, ¿no? Les quiero mostrar, ya para irme directamente en lo que sería la tapificación. Ah, no, pero aquí esto no fue de tapificación de páncreas, creo que no les tengo. Bueno, sí, acá en esta última diapositiva que les iba yo a pasar,
Tenemos a los tumores del páncreas exócrino. Observen ustedes la sobrevida. Acá no se habla de las etapas, sino básicamente en general. Pues la mortalidad es muy grande. A los 2 años prácticamente no tenemos pacientes con cáncer de páncreas, que son de características exócrinas, o sea, adenocarcinoma, ¿no? Los endocrinos pues, son más levesones. Entonces, bueno, vamos a tener que tapificar. Y los pacientes que no, pues la idea es operarlos, ¿no? Entonces, el tratamiento para los pacientes, pues será, número 1, si se puede resecar, es lo que le llamamos nosotros resecable, donde dejaríamos R0, parecido a la cuestión de la gastrectomía. Cuando los pacientes están, que se conocen borderline, es que tienen pegado el tumor a la mesentérica superior o a la porta, o incluso rasurando la arteria vena mesentérica superior, cualquiera de las dos. O de plano no es resecable y está avanzado, o si ya está diseminado, ¿no? Entonces, pues siempre vamos a tratar nosotros de, pues, de tapificar a los pacientes, ¿no? En este caso, si lo que queremos es darle manejo quirúrgico, pues dentro de la tapificación estaría en forma muy importante el ultrasonido endoscópico. Y la verdad es que es un complemento a la tomografía cuando esta está negativa, a donde checar si hay, cuando hay duda de invasión vascular en la tomografía, el ultrasonido es más sensible para eso. Las adenopatías, bueno, de la adenopatía es muy relativo porque ya les he explicado que hay ganglios chiquititos que están infiltrados por tumor y hay ganglios grandototes, uno pensaría que son tumorales, y en realidad son inflamatorios, simplemente son grandotes, ¿no? Entonces, también nos podría hacer ver si hay estenosis en algún sitio. Y pues bueno, los tumores periampulares que tanto están invadiendo, cuando hay masas quísticas o que se dilató el virsum para poder diferenciar. Y lo que les decía yo del plexo solar y del plexo celíaco en sí, podemos hacer neurolisis mediante ultrasonido. El que tenga curiosidad de observar, existe un muy bonito video que publica un colega mexicano del Seguro Social, a donde está haciendo, cuando los pacientes tienen muchísimo dolor y tienen un tumor avanzado, pues lo único que se les hace ya es paliativo. Y lo paliativo es para que vivan con la mejor calidad de vida hasta que se mueren, porque ya no tenemos manera de salvarles la vida. Esa es la realidad. Entonces, los pacientes, en este caso, que tienen mucho dolor, se introduce el endoscopio, se ubica en la cara posterior del estómago, se ubican, casi siempre las relaciones son vasculares. Entonces ven la porta, ven la aorta y se ubican tratando de ver dónde está el tronco celíaco, a donde si se pueden ver las ramas incluso, a todo dar, y justamente, obviamente, no penetran ningún vaso, sino pueden ver la punta de la aguja adyacente a los vasos y ahí inyectan alcohol. Eso es a lo que se le conoce como neurolisis celíaca. Y si los pacientes tienen ascitis y ya está tensión y es tumoral, pues entonces hay que drenarlos, ¿no? Ahí no queda otro. En el caso de las CEPRES, si los pacientes están ictéricos, podemos, con fines, el cepillado puede darnos el diagnóstico del páncreas, digamos de cáncer de páncreas o periampular, el que sea, y a los pacientes se les puede dejar un stent para que se despinten cuando menos. Luego estos pacientes que tienen mucha colestasis, tienen mucha comezón, pero vamos a suponer que tienen colestasis, que tienen adenopatía, que está invadida la arteria mesentérica, que tiene metástasis pulmonares o hepáticas, pues realmente no hay que hacerle ya el cuento, ¿no? Ese paciente pues, se va a morir, pero cuando menos que viva sin dolor, ¿no? Y que también viva sin comezón, con la cosa de quitarle la ictericia es una posibilidad. Existe en la tomografía una imagen que se conoce como de doble conducto, a donde está súper dilatado el colédoco acá y súper dilatado el virsum, por eso le llaman imagen de doble conducto. Entonces, cuando tenemos dilatados ambos, se habla de que hay una tumoración periampular. Y la tumoración puede ser, cuando es periampular, de la ámpula del colédoco distal, de la cabeza de páncreas o del duodeno, pegadito a la papila, alrededor de 2 centímetros de esta. Entonces, incluso aquí en azul señalo el tumor, y los autores pues, nos señalan con cabeza de flecha el virsum, se ve negrito. Esta es una tomografía, no se les olvide, este es un corte coronal, acá está el hígado, acá está el estómago,
el vaso estaría por este lado, los riñones no se ven bien, la columna estaría por ahí atrás y lo que se observa es las vías biliares intrahepáticas súper dilatadas. Y obviamente las extrahepáticas tan dilatadas que ya hasta como que el colédoco perdió su característica de ser recto y se ve hasta como medio curvo, ¿no? Ni siquiera tiene forma de colédoco, pues es el colédoco. Y acá está el conducto de Wirsung, a donde se unen, y casualmente aquí sí hay una porcioncita de colédoco que no está pues invadido por tumor, en este caso, ¿no? Acá sí, aquí es a donde está la tumoración, aquí está, y yo creo que aquí hay infiltración también, es lo que tenemos. Acá tenemos una colangioresonancia, donde lo que se observa habitualmente, por ejemplo, esta, en la flecha roja, nos muestra esta imagen hipoecoica que, por ejemplo, aquí termina perfectamente bien el colédoco. Y aquí está el Wirsung, entonces no podemos pensar que sea un cálculo, sino que tenemos que pensar que es una tumoración que está en la zona y en este caso fue un tumor de ámpula de Baker, ¿no? Entonces estaba ahí más metido. Disculpen un segundito, paciente. ¿Sí diga? ¿Sí a la orden? ¿Qué pasó, Mario? Sí. ¿Ya tiene hambre? Ah, pues es un muy buen dato. Si quieres, mira, ya darle dieta blanda. Y le retiramos la venoclisis, por lo que veo ya nos queja, ya se paró a caminar. Entonces le retiramos la venoclisis y le cambiamos entonces el ketorolaco en el horario que le toca por sublingual. Ya le suspenderíamos el paracetamol que le dejé por razón necesaria. Y pues ya obviamente el ondansetron ya no lo necesitaría. Pues que le den dieta blanda, sobre todo que tome líquidos y eso sí que esté caminando. Y pues nada más, la paso a ver al ratillo, tengo consulta. Y les dije que pasaba entre 1 y 2. Oye, un favorzote, a ver si pudieran solicitar que le suban de ahí del área de administración sus papeles de AXA para que los llene yo, ¿no? Ándale, a ver si les echas un telefonazo, ¿no? Que a ver si se les pueden subir o que baje el familiar por los formatos, porque yo lo pretendí imprimir, pero una onda trae mi impresora que no pude imprimir los formatos. Entonces voy a tener que ir a llenar allá porque pues a la de cuánto si la doy de alta. Sale, gracias. Adiós. Paciente operado de la apendicectomía laparoscópica anoche. Bueno, entonces, a veces hay necesidad en los pacientes con el afán de saber si se puede resecar o no se puede resecar, porque aquí hay que hacer una cirugía muy grande, la verdad, cuando, pues, valorar, por ejemplo, aquí les estoy mostrando que se puede hacer una laparotomía preoperatoria, porque observen ustedes a sus compañeritos de digestivo, ustedes aquí hay algunos de digestivo, les mostré una imagen como esta cuando analizamos ascitis, y observen ustedes la superficie del hígado está lisita, ¿no? Pero observen ustedes la superficie del peritoneo parietal, se ve toda anfractuosa, todo esto son tumores, A veces estos pacientes pueden hacer, por ejemplo, uno de los tumores que más tiende a ser celómico, o sea, como que corre por las paredes de los forros, sean intestinales o sean peritoneales, es el cáncer de ovario papilar. Y no estamos exentos porque el adenocarcinoma de páncreas también puede ser de esas características y hacer este tipo de tumoraciones que no las vamos a ver no las va a ver el ultrasonido endoscópico, no las va a ver la tomografía, ni tampoco la va a ver la resonancia. Entonces, la CT sí la va a ver, pero estas siembras no. Cuando un paciente tiene siembras así, está fuera de tratamiento quirúrgico. O sea, no hay manera de hacerle, lo único que hay que hacerle es paliativo, la verdad. Entonces, pues se puede hacer un estadiaje. Si vemos implantes serosos, como en este es el caso, y también cuando el CA19-9 está muy elevado y no vemos imágenes nosotros de neoplasia. Ojo, cuando tenemos ictericia, el CA19-9 tiende a elevarse. Entonces, un paciente ictérico hay que irse con mucho tiento para ver qué onda con el CA19-9 estando ictérico, y muchas veces cuando el paciente se le pone un stent, baja la ictericia, el CA19-9 permanece elevado, entonces sí es un marcador.
Si no, no sirve mucho porque estaría dando un falso positivo. Entonces, pues esto evita en un 14% la necesidad de la parotomía, pero pues eso en lo privado, por ejemplo, es un verdadero lío, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Sobre todo en lesiones de cuerpo y cola nos puede ayudar también a hacer el diagnóstico operatorio. Entonces, si tenemos imagen característica con CA19-9 elevado, se parece un poco cuando tenemos imagen característica de tomografía o de ultrasonido o de resonancia en hígado más alfa-fetoproteína elevada. Aquí lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a requerir la biopsia? Pues para cirugía no, si tenemos las imágenes que les decía, pero si queremos darle quimioterapia, ahí sí no nos queda otro remedio para poder etapificar, o cuando no tenemos certeza de que se trata de un cáncer de páncreas, ¿no? Ya les hablaba yo ahí de un transportador que pues, todavía está en etapa de investigación, más que nada, no se ha popularizado este gen 1, pero tiene una buena efectividad como biomarcador. Eso ya lo habíamos mencionado. Ahora sí, ya tenemos nuestro tumor, como siempre, ya tenemos el diagnóstico. Les decía yo, como siempre, pues hay que tirarme a etapificarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, nada más quería yo ver qué es lo que tenemos pendiente con ustedes. Estamos todavía atrasaditos en tiempo, que sería cáncer de páncreas, tumores neuroendocrinos del páncreas y tumores periampulares, ¿no? Para irnos poniendo a mano. Bueno, probablemente este viernes sí podamos tener, si no tengo cirugía ni nada, podamos tener clase, ¿no? Si ustedes están de acuerdo para enderezarnos con el programa. El viernes pasado por lo de la cirugía que ya no pude, pero ahorita no tengo nada programado. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Andas por ahí, David Valente? Sí, doctor. Presente. Bueno, estoy pasando lista. Araceli Soriano, Sí, doctor, presente. Abigail Serrano, Presente. Christopher Sánchez, Presente. Armando Ruiz, Presente, doctor. Saraí Romero, Presente, doctor. Michel Rodríguez, Presente. Luis Reina, Presente, doctor. Marcos Reyes, Presente, doctor. Abner, Presente, doctor. Karen Palacios, Presente, doctor. Sebastián Oviedo, Presente, doctor. Yasser Osorio, Presente, doctor. Ariana, ya contestaste, Camila Meléndez, Presente, doctor. Rubén Márquez, Presente. Marcial, Presente. José Antonio Maldonado, Presente. Katia Macías, Presente. Luis López, Presente, doctor. Claudia Aguirre, Claudia, ¿no viniste? Fátima Barragán, Yo, doc, presente. Gloria Carmona, Presente, doc. Brenda Cortés, Presente, doctor. Pati Cosío, Hilda Durán, Presente. Manuel Flores, Presente, doc. Rosa María Flores, Presente, doctor. José Florentán Galindo, Presente, doctor. Yaneli García, Presente, doctor. Fátima García, Presente, doctor. Diana García, Presente, doctor. Lisette Guevara, Presente, Adriana Gutiérrez, Presente, doctor. Mons Hernández, Presente, doctor. Perla, Presente, doctor. Luis G. Juárez, Presente, doctor. Alejandra Landero, Presente, doc. Diana López Presente, doc. y Araceli ya estuvo, ¿verdad? Presente. Claro que sí. Bueno, pues entonces, estábamos entonces comentando. Bueno, hasta acá les decía yo que si no tenían alguna pregunta o comentario. Vamos tranquilos. Yo sí tengo una duda, doctor. A ver, Camila. La verdad es que me equivoqué de tema y empecé a leer un poco sobre tumores periampulares. Y ahorita que Ajá. mencionó lo del CEPRE, recuerdo que leí en un trabajo de investigación del 2006 y le pregunto más que nada, pero a lo mejor es porque está atrasado el trabajo, pero decía que también el CEPRE podría ser como una especie de tratamiento para los pacientes. Y de hecho hasta
el trabajo de investigación decía que ellos lo recomendaban más que para diagnóstico, que era para tratamiento. Bueno, miren, acá tengo la CEPRE en el dibujo y lo que están haciendo es poner un stent. Aquí será un tratamiento paliativo de la estenosis, esa sería una. Y en tumores periampulares, más que CEPRE, podemos hacer ampulectomía por endoscopía. O sea, hay algunos tumores muy escogiditos a donde puede tratarse en forma local el tumor maligno de ámpula de Bater. Si este no ha invadido ni nada, hacer una especie como de polipectomía en la zona, ¿no? Entonces, no sería propiamente una CEPRE. Y la CEPRE, la única participación, digamos, en este caso, de no diagnóstica, sino ya de tratamiento terapéutica, sería la colocación de un stent. Sean stents metálicos como este, sean stents plásticos como este, mixtos, a veces son unos metálicos recubiertos totalmente, pues es cuando se hacen. Entonces, ciertamente, el cáncer de cabeza de páncreas es uno de los tumores periampulares, y entonces no importa que hayas leído periampulares, está bien, porque cuando menos el cáncer de páncreas sería uno de ellos, que ya no lo incluiría yo ahora que veamos tumores periampulares, porque ya nada más nos faltaría el de ámpula, el de duodeno y el de colédoco distal. Y aprovechando el viaje en el de colédoco distal, veremos colédoco proximal y el tumor de Klatskin, ¿no? Si lo tendríamos que ver. Y un repasito rápido de lo que es que ya lo consideramos cuando vimos cáncer de hígado, de colangiocarcinoma. Entonces, no, está bien, pues, ahí no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No hay? Bueno, acá estos esquemas están bien bonitos que aparecen ahí en el Google. De ahí lo recuperé cuando menos. Aquí la tapificación es T1, N0 y M0. Y el tumor no debe de rebasar de 2 centímetros. Entonces, tumor de 2 centímetros con todos los ganglios negativos, N0, no hay metástasis a distancia. Estamos hablando de una etapa inicial, que es la 1A. En el caso, y esa es la que podemos ver aquí arriba, que dice cáncer de páncreas estadio 1A. El 1B ya cambia cuando el tumor es un poco más grande de 2 centímetros, o sea, rebasa los 2 centímetros simplemente, pero no ha invadido nada que no sea el páncreas y los ganglios están negativos. Entonces hablamos de etapa 1B, pero pues ya es la que sigue. Si nosotros tenemos un tumor que ha invadido el duodeno, entonces lo conocemos como T3 y entonces el T3 ya nos hace una etapa 2A. Si la tumoración no ha invadido, claro, tenemos una tumoración mayor de 2 centímetros, pero principalmente ya tenemos adenopatías. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo de tumor puede haber, por cierto, no nada más T2 ni T3, o sea, puede ser cualquier T, incluso que invada o no invada, pero si tiene ganglios positivos proximales, hablamos de la etapa 2B. Y nos vamos a la siguiente etapa, que sería la etapa 3, a donde tenemos un tumor que ha invadido grandes vasos, llámese mesentérica, arteria o venas superiores, o llámese tronco celíaco o la aorta incluso. Obviamente la porta. Si hay invasión de la tumoración en cualquiera de estas estructuras, le llamamos T4 y ya automáticamente hace el estadio 3. El estadio 3 puede ser con N0 o con N1, independientemente. Y luego, ya cuando las tumoraciones tienen metástasis a cualquier sitio, que pueden dar, entonces la conocemos como pues, M1 ya hace la etapa 4. Y la etapa 4, pues ciertamente los pacientes, desde la etapa 3 en cáncer de páncreas, tenemos un porcentaje muy bajito a 5 años de sobrevida. Incluso en etapas 1 y 2, los pacientes, la verdad es que el chiste es pescarlos en etapa 1 y el paciente idóneo de etapa 1, pues es el que se puso ictérico pronto y que nosotros le hicimos el diagnóstico pronto también. Por ejemplo, ese tumor de 2 centímetros que aplastó la vía biliar, pues es un T1N0, M0, pues esos pacientes sí pueden tener una sobrevida prolongada. Y lo que sí se ha visto es que los pacientes cuando tienen esas etapas les va mejor cuando se asocia quimioterapia
con cirugía, en este caso. La radioterapia no se suele utilizar mucho ahí. Hay algunos ensayos a donde los pacientes en el transoperatorio les dan radiación ahí con el abdomen abierto incluso, en la zona que va a quedar. Hay un protocolo que hicieron en Estados Unidos el doctor Fernández del Castillo, que es mexicano, se formó en nutrición y vive actualmente en Estados Unidos y trabaja en un hospital importante. Ahorita se me olvidó el nombre. Y su preceptor era un doctor muy conocido que se apellida Warsaw, con W, S-H-A-W, otra vez Warsaw. Y él se quedó incluso en su lugar como jefe, el otro día se retiró. Es una persona súper reconocida en Estados Unidos. Y eso es lo que se hacía. Entonces, lo que se suele hacer acá es asociar, y la quimioterapia más frecuentemente asociada con esto es la gemcitabina. Hay varios esquemas en la actualidad, pero la mayoría traen como base la gemcitabina porque es el único que mostraba ser pues sensible, la verdad, ¿no? Entonces, ya les había yo dicho que la paliación es para prolongar la vida, buen manejo del dolor, estén biliar, ingesta, pues, que pueda comer los pacientes. Cuando el tumor está muy grandote, vamos a suponer suponiendo que es pero el tumor está invadiendo el duodeno o el tumor está invadiendo parte del estómago. Entonces, para que el paciente pueda comer, subimos un asa de yeyuno al estómago y entonces el paciente va a poder comer. Si está tapada la vía biliar, podemos subir también un asa al colédoco proximal o al colédoco y entonces derivar tanto la vía biliar como el estómago a un asa de yeyuno. Entonces el paciente va a poder comer y se va a despintar. Tuvimos un caso, me acuerdo un oncólogo y yo, que en el transoperatorio mostrábamos diferencias. El señor era hijo de políticos. Acuérdense que yo trabajaba en el ISSSTE y nosotros teníamos como pacientes a los trabajadores del gobierno del estado, a los diputados, a los jueces, a los de tránsito y a los profesores estatales. Eran nuestros pacientes. Entonces, los hijos el padre de eran dos abogados y un médico, y sobre todo uno de ellos lo aseguraba, que era magistrado incluso el señor. Entonces me acuerdo que el paciente estaba ictérico y tenía un tumor grande que le estaba invadiendo ya el duodeno y parte del estómago, y el paciente estaba súper ictérico. Entonces me acuerdo que lo operamos y decía el colega, no, nada más derívale el estómago, derívale nada más la vía biliar porque estaba ictérico. Pero le decía yo, realmente está muy grande el tumor, no tarda en taparle el estómago. Me dice, no, dice, estos pacientes antes de que se les tape el estómago ya se murieron, ya ni le hagas. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a derivarlo. Es que yo no estoy de acuerdo, me decía, le digo, bueno, tengo que ejercer que es mi paciente, era mi paciente, yo lo había programado. Y conocían al oncólogo y le habían pedido que participáramos juntos, él no tuvo inconveniente. Participamos juntos y pues ambos opinábamos, pero era mi paciente, le digo, ni modo, ¿sabes qué? Ahora sí, yo tengo la responsabilidad, le derivamos el estómago. Bueno, este paciente duró casi 5 años con un tumor en etapa, entre comillas, terminal, se despintó, empezó a comer, y por ahí a lo mejor duró 3 años y medio, 4, pero por ahí del año, el paciente había subido de peso, comía bien, y nos decían sus hijos, oiga, doctor, ¿no estarán equivocados con el diagnóstico? No, realmente es una excepción esta evolución de su padre, pero realmente no nos equivocamos con el diagnóstico. Entonces lo que le hicimos a él fue una doble derivación paliativa para que fuera eso. Entonces, ¿qué pasa con los tumores que sí son resecables? Miren, para encontrar un oncólogo en el cuerpo que sea resecable es bien difícil. Entonces, cuando eso sucede, lo que hacemos es quitar el cuerpo y la cola de páncreas que incluye el vaso y los ganglios que están ahí periféricos. Eso es lo que hace. Cuando es difuso, difícilmente nos animamos a hacer una pancreatectomía total para un cáncer difuso, ¿no? Y cuando es de la cabeza de páncreas, hacemos una cirugía que se conoce como Whipple. Y la cirugía Whipple, acá tienen ustedes cómo es, en qué consiste. Esta es una clásica a donde hacemos una antrectomía, resecamos la vía biliar, incluyendo la vesícula, o sea, dejamos nada más el colédoco, y se reseca todo el duodeno, la cabeza del páncreas y la primera porción del yeyuno. Posteriormente,
Una vez que hacemos eso, cuando operamos a estos pacientes hacemos dos cosas. Hacemos una cosa que se llama determinación de la resecabilidad y lo que sigue es la resección, que cuando hacemos la resección decimos que ya es el momento del don't return, ya no se puede regresar. Y después ya hacemos la reconstrucción. Por ejemplo, aquí lo que les muestro es la resección de la pieza quirúrgica que les dije, cuello o parte del cuerpo del páncreas, que incluye el duodeno, el colédoco distal y la vesícula. Dejamos el colédoco acá, dejamos el cuerpo y la cola del páncreas y dejamos aquí arriba. Permítame un segundo, por favor, es la paciente. ¿Sí, diga? Sí, dígame. Estoy dando clases. ¿Se le ofrece algo? Bueno, como estoy dando clase, yo me comunico ahorita con usted. Entonces, resulta que esta reconstrucción se hace uniendo, normalmente se une, por ejemplo, acá, este ejemplo, están uniendo el páncreas al estómago y el yeyuno al píloro que dejamos y al colédoco. Entonces, es una reconstrucción. Las otras reconstrucciones más clásicas unen el yeyuno al páncreas, el yeyuno al colédoco y después al estómago. O sea que si se hace una antrectomía, pues es una gastroyeyuno, y si se deja el píloro, pues se estaría haciendo una especie de duodeno-yeyuno. Cuando los pacientes, por ejemplo, en este caso, lo que les estoy mostrando es una cirugía paliativa para un paciente el cual no le resecamos nada de tumor ni nada, sino que lo que estamos uniendo es la vía biliar con una asadilla y uno, porque se supone que por acá estaría el tumor. Acá no suelo pasarlas, sí la podemos pasar por detrás del colon. Y aquí lo único que les quiero mostrar es que este es el concepto de Y de Roux, a donde este cabo y este estaban unidos. Los corté, entonces uní aquí a lo que llamamos pie de asa, y esta es el asa que se desfuncionaliza con fines de comida, pero que queda funcionalizada con fines de estar vaciando la bilis acá, porque no puede pasar hacia adelante porque está estenosado el paciente. Digamos, eso es lo que se conoce como tal. Entonces, los pacientes con estos tumores, cuando se trata de cabeza de páncreas, pues se hace eso. Cuando no son resecables, se toma la biopsia. Si están ictéricos, se les hace una derivación bilodigestiva, que es la que les acabo de mostrar, y una gastroyeyunostomía, que es el caso que les comenté del señor. Y si tiene mucho dolor en la misma cirugía, ahí nosotros lo podemos hacer. Nos ubicamos arribita del páncreas, en donde está el tronco celíaco, y ahí inyectamos alrededor, que sabemos que están los plexos, que luego no se ven más que como una especie de pellejitos, y a veces unos filitos blancos, o blanco amarillentos. Ahí le infiltramos alcohol para hacer neurolisis en el paciente. Muchas veces les puede durar 1 o 2 años la neurolisis, es que sobreviven los pacientes y después vuelven a tener dolor. El drenaje biliar preoperatorio, acuérdense que es por prurito, por colangitis. Eso de la coagulopatía es relativo porque pues, les ponemos vitamina K y se les quita. Y podemos diferir la cirugía si el paciente está en mal estado general, si ha tenido colangitis. Y también se les puede dar incluso quimioterapia mientras tanto, y ya después los operamos, ¿no? Y hacerles el Whipple cuando esté resecable. Aquí terminaríamos lo de cáncer de páncreas. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Cáncer de páncreas, el más frecuente, que es el endocrino, que ocupa el 90% de casos. Acuérdense ustedes que les pasé yo una imagen al principio en forma de donde estaban los acinos. Les decía yo que el adenocarcinoma, 95%. Y solo el 5% son neuroendocrinos. Y en este caso, la mayoría no viene de los acinos, sino viene de los conductos. Acinar, pues, de estos 95 hacemos 100, 80, 90 son ductales y acinar es lo que quedan. Y entonces, ahora sí, los tumores neuroendocrinos no todos son malignos. Y pues no es especialidad con ustedes, pero quiero mencionarles y quiero que sepan ustedes de que existen. Y entonces,
en una sola lámina vamos a hacer prácticamente el resumen de todos ellos, o de la mayoría de ellos, porque pues, tenemos, aquí en esta laminita podemos mostrarles que está el insulinoma, que obviamente tiene que ver con los de Langerhans, de productores de insulina, con células beta. Está el gastrinoma. Estos dos son los más frecuentes, un poquito menos frecuente el gastrinoma de los no funcionantes. El no funcionante, aunque es neuroendocrino, pero no se ha visto que produzca ninguna sustancia medible, y precisamente uno de estos fue el que tuvo Steve Jobs, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que el 5% de todos los de páncreas son los neuroendocrinos, y estos pueden ser benignos y malignos. Ahorita lo vamos a ver en la tabla. Y después comparten el bipoma y el glucagonoma, y aquí en el 2% está el somatostatinoma, y aquí faltaría uno que se conoce como PPoma, que es el de péptido pancreático, productor de péptido pancreático. Estos funcionantes, tanto el somatostatinoma como el péptido, y a veces, principalmente esos dos, suelen producir, y el bipoma, suelen producir diarreas, ¿no? Es una de sus características. Algo que ilustra mucho, por ejemplo, el gastrinoma, aunque se supone, pues fíjense, produce células G, tiene células G, produce gastrina, que se encuentran en el estómago también. Sin embargo, no solemos ver nosotros gastrinomas del estómago, curiosamente. Y se conoce un triángulo del gastrinoma, que es el que señalo acá. Es una de sus características. Y va precisamente del ángulo de Treitz a la vesícula, y de la vesícula aquí a la derecha del duodeno. Se cierra el triángulo, y en toda esta zona puede existir gastrinomas, ¿no? Incluso hay adenopatías acá que luego se descubren con tumor funcionante neuroendocrino gastrinoma, y el páncreas está limpio. Entonces, bueno, es una de las cosas. Miren ustedes cómo abraza, así como abraza el colédoco cuando se mete al duodeno, también abraza la vena y la mesentérica superior. Y justamente cuando hacemos Whipples, en esta parte solemos meter el dedo, aquí, a donde estoy señalando, voy a señalar la flechita. En esta zona metemos el dedo y la pasamos hasta arriba, hasta acá arriba. Quiere decir que es resecable, que no ha invadido el tumor, ni la arteria mesentérica ni la vena mesentérica. Curiosamente, aquí en el proceso uncinado hay un montón de venitas chiquitas que luego, cuando se les escapa, como dan lata, ¿no? Molestan bastante. Esta tabla que les decía yo que quería que analizáramos ahorita con detenimiento, que nos va a ocupar el resto del tiempo de la clase, que son casi ya 10 minutos, tenemos por acá, miren ustedes, el insulinoma, por mucho, es el tumor más frecuente que se encuentra acá. Entonces, nos ubican en el sitio a donde se encuentran, suele ser único y no escogen cabeza, cuerpo, cola, en cualquier sitio puede estar. Y la característica obvia a ser funcionante es que produce hipoglicemia. Entonces, esos pacientes hipoglicémicos, para no tener hipoglicemia, suelen comer mucho. No es infrecuente encontrar los insulinomas en pacientes obesos. Y suelen hacer hipoglicemias, a veces se desmayan, o también hay convulsiones secundarias a la hipoglicemia. Y pues la frecuencia es relativamente baja con respecto a 100,000 habitantes, ¿no? O sea, en realidad tenemos 4 casos por millón de habitantes, ¿no? Entonces, es muy poco frecuente. Miren ustedes el glucagonoma, pues tendríamos que hacer, para completar 5 casos, tendrían que ser como 100 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuántos? Millón, quitamos un 0, 10 millones, y 5 serían 100 millones de habitantes. O sea, prácticamente son 5 pacientes de vez en nunca en México, ¿no? El bipoma 0.02, el somatostatinoma todavía menos frecuente que el glucagonoma. El PPoma prácticamente pues, no está ni reportado, y de los no funcionantes, bueno, aquí al hacer 28% se parecería a entonces estamos pensando de que pudieran dar en un 1.5. Aquí, esto del gastrinoma de 1.5, yo creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque si tenemos 0.4 de insulinoma, entonces en realidad aquí tendría que ser 4, ¿no? Entonces estoy, una de dos. O acá, yo no lo puse, así viene la tabla. O acá es 4 y aquí es 1.5, o acá es 0.4 y aquí es 0.15, que eso checa un poquito más, 0.15. Y aquí pues obviamente tendría que ser como
0.28, ¿no? Pues relativo con esto. Bueno, entonces, los que son más malignos son principalmente el gastrinoma. Aquí ubico estos tres porque son los más frecuentes, son los que me interesa que recuerden. Y entonces, es más de la cabeza, los no funcionales. Y este fue el tumor que tuvo Steve Jobs. Por cierto, es una historia interesante porque él rechazó el tratamiento. Él tenía unas piedras en el riñón. Entonces, una vez haciéndole le han de haber hecho ahí un Neurotrack, se dieron cuenta que tenía una masa en el páncreas. Y le dijeron, Steve, tienes una masa en el páncreas y te la tienes que atender. Se la estudiaron y llegaron a la conclusión de que era una tumoración pancreática y le hicieron una biopsia endoscópica por ultrasonido, endoscópico, curiosamente. O sea, pues tenía todas las posibilidades y estaba en Estados Unidos. Y le llegaron a la conclusión de que nosotros llegamos a la conclusión de que fue un tumor no funcionante de páncreas porque no lo hemos documentado, pero dadas las características y como lo dicen, existe un libro, hay un tal Isaacson que le hizo una biografía que se llama Steve Jobs. Este Isaacson ha hecho varias biografías que han sido famosas en Estados Unidos y le hizo una a Steve Jobs. Incluso ahí platica él en su libro que la esposa de Steve Jobs lo buscó para que le hiciera una biografía a Steve Jobs y dice, no, ¿qué le voy a hacer en vida? Además es resangrón, me cae regordo, ¿no? Pero le dice la señora, eso va a estar entre usted y yo, lo que pasa es que tiene una enfermedad terminal. Cambió la cosa y entonces ya se animó a hacerle la biografía y ahí participa activamente Steve Jobs en su biografía y menciona que pues la verdad es que no creía mucho en la medicina nuestra y opta por medicina alternativa y de lo que se les ocurra se metió hasta llegar al extremo de haber comido heces de caballo, ¿no? Para que tengan ustedes una idea. Ya después se animó a operar y cuando se animó a operar estaba avanzado su tumor, tenía metástasis en el hígado. Le hicieron un trasplante de hígado teniendo metástasis en el hígado, yo creo que por lo influyente que era, pero finalmente se murió. Steve Jobs, el que inventó las cosas del Mac, ¿no? Lo que fue Macintosh. Entonces, estos tres son los que quiero que guarden más en la mente. El más frecuente es el insulinoma. Este puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y en cuanto a tamaño, los que suelen ser más grandes están los no funcionantes por lo mismo. Como no son funcionantes hasta que no hacen efectos de masa, llegan hasta los 15 centímetros. Y la cosa de la malignidad, solamente un tercio de ellos son malignos. Por eso les decía yo que imagínense, el 5% de los tumores de páncreas son no adenocarcinomas. De este 5%, solamente el 28%, o sea, un tercio, o sea, 1 o 2% de todos los del páncreas son funcionales. Y de estos, un tercio son malignos, ¿no? Entonces, ese fue el que se le ocurrió tener al Steve Jobs. Entonces, bueno, acá tienen ustedes, otro de los que son muy frecuentemente malignos es el gastrinoma. Ahí sí es uno de los más. Ahí es, digamos, su característica. Característica del gastrinoma, pues ese produce un síndrome que se conoce como de Zollinger-Ellison, a donde los pacientes tienen úlceras múltiples por hipersecreción. Tienen úlceras en el estómago, en el duodeno, prepilóricas, a veces en el esófago y hasta en el yeyuno. O sea, son úlceras totalmente atípicas por exageración de producción de ácido. Es el síndrome de Zollinger-Ellison producido ¿por qué? Por gastrinoma. El tener un síndrome de Zollinger-Ellison implica que tenga una enfermedad maligna o no, pues del 40-85% es que sí. Por un gastrinoma que ¿dónde puede estar? Puede estar en el páncreas o no, puede estar en el triángulo del gastrinoma. Y en cuanto a tamaño, no suelen ser tan grandes, suelen ser pues alrededor de 3-4 centímetros, no tan grandes. Los insulinomas también suelen ser grandecitos, suelen medir entre 3 a 5 centímetros, 6. ¿Y cómo avisa? Por hipoglicemia. Gastrinoma, ¿cómo avisa? Por hipersecreción, por sangrado tubo digestivo, por úlceras pépticas, por estenosis péptica, etcétera. A veces se adelantan a eso antes de que nosotros pensemos en gastrinoma. Y de los tumores no funcionales, pues como no es funcional, luego crecen al tamaño que se les pega la gana y hasta que no empieza a invadir al paciente, no nos damos cuenta. Y de los dos son tan raros, pero están muy asociados a diarrea. Tanto, el glucagonoma pues sería la inversa, los pacientes con hiperglicemia están como si fueran diabéticos y ahí había que checar, y eso pueden estar en cualquier parte. Y suelen ser grandotes los glucagonomas, pero son raros relativamente, ¿no? Ya lo vieron ustedes.
Y observen ustedes la sobrevida en pacientes con tumores neuroendocrinos es bastante satisfactoria. Claro, dependerá cuál, pero me refiero a tumores neuroendocrinos ya malignos, porque los benignos, pues el paciente va a vivir todo lo que tenga que vivir, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pues jóvenes, ha sido un enorme placer estar con ustedes el día de hoy. Entonces, si están de acuerdo, y no tengo yo nada el viernes, si me apartan un hueco, pues seguimos con nuestro curso. Lo que sigue son tumores periampulares. Hoy tocaba ver pólipos de intestino delgado y grueso, pero pues estábamos atrasadones. Ya cumplimos con cáncer de páncreas, ya cumplimos con tumores periampulares, con tumores neuroendocrinos, y ya vimos uno de los tumores periampulares, que es el de cabeza de páncreas. Entonces ya nos terminaríamos con tumores periampulares en la próxima clase. ¿Alguna duda que quede? Doctor, una pregunta súper rápida. ¿El lipoma a qué células del páncreas afecta? Hay unas células que se conocen como productoras de péptido vasointestinal pancreático. Entonces son una de las que se distinguen ahí en los islotes, unas de tantas, ¿no? ¿Las D1? La verdad no estoy seguro cómo se llaman, qué nombre les pusieron. Yo les decía como tales. Si lo documentas, pues te lo voy a agradecer. Las otras pues, son las productoras de somatostatina, los islotes, las beta, se supone que son las de insulina, pero esta es la verdad no. Si te lo checas, te lo agradeceré. Sale, nos vemos. Doctor, hasta mañana. Hasta luego, doctor. N95, pero me aprieta un poco, entonces prefiero dejarlo acá. Para mi señora, no, la verdad es que no son cómodos y no es que sean tan necesarios. Probablemente en áreas de alto contagio, pero acá no. Ahorita me está yendo al hospital. Bueno, a partir de mayo ya tuve que ir. Pero, bueno, a la Ángeles no voy a consultar. Ayer casi me llevaron de la oreja a una paciente que operé del apéndice. Y están estrictos, la verdad, con el cuidado. Pero la verdad es que prefiero no ir. Incluso me la pensé antes de empezar. Dije, ching, si le turno a otro colega que lo haga porque ya quiere a fuerza ahí. Bueno, total, me animé. Y le hacen su prueba de PCR previa y todo, pero como era apendicitis, no podía yo esperarme a recibir el resultado. Sí, no. Lo vamos a tener probablemente hoy en la tarde, no sé si mañana, y ya me enteraré en forma indirecta si lo tuvo o no lo tuvo, ¿no? Claro. Como